noches. Buenas noches, padre. Padre, buenas noches. Marta de Pinzón. Hola, bienvenida a Monseñor Jaime, que se encuentra con nosotros en este momento. También la bienvenida al padre Francisco Mejía, encargado de la catequesis en la conferencia episcopal. A todos los hermanos catequistas de diferentes parroquias. Estábamos dando el ingreso a varios catequistas que no lo vean, pero en este momento pues vamos a comenzar con este momentito de reflexión que nos va a hacer el padre Francisco Mejía, que lo hemos invitado y que fue muy gustosamente querido acompañarnos en esta noche. Entonces, bienvenidos todos, padre Francisco, bienvenido, y pues nos ponemos a su disposición realmente en este momento. Gracias, padre Héctor Fabio. ¿Monseñor también está? Sí. Sí, señor. Buenas noches. Señor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Solo que la persona que esté en el máster me habilite para iniciar la presentación y damos inicio. Ya puedes compartir pantalla, padre. Gracias, muy amable. Bueno, los saludo. Muy buenas noches. Es un privilegio también poder estar con ustedes en estos días, en este mes que acaba de pasar y este que comienza, donde la reflexión sobre el Día del Catequista o la Semana del Catequista ha sido tan interesante en todas las jurisdicciones de Colombia. Hoy los quiero invitar para que hagamos un recorrido por la parte bíblica, por la parte del magisterio, sobre el ministerio del catequista. Quisiera confirmar con el padre Héctor Fabio, ¿cuánto tiempo tenemos, padre? ¿Cuánto tiempo tendríamos como para un primer momento abrir un espacio de preguntas? Padre, su merced nos dice el tiempo. Estamos a su disposición realmente en esta noche. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Entonces los invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me dice que ya están viendo la pantalla. Perfecto. Entonces les voy a proponer el siguiente recorrido. Nuestro trabajo de esta noche va a consistir en reflexionar. No será la única vez. Vamos a tener muchos espacios con todos los catequistas del país, ustedes mismos en sus parroquias, sobre el ministerio del catequista. Entonces les voy a plantear en un primer momento esta temática, una mirada desde la Sagrada Escritura. Haremos una introducción. En las comunidades de San Pablo vamos a tratar de navegar a ver qué encontramos. La carta a los Efesios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas pastorales, los evangelios sinópticos y una conclusión. Son como 3 momentos los de esta noche. Hago un pare y ustedes hacen algunas preguntas o resaltan algunas cosas que les parezcan también importantes. Entonces voy a comenzar haciendo una pequeña introducción sobre este tema. Hablar de los ministerios en la vida de la iglesia no es hablar como de muchas cuestiones que a veces hablamos en la vida pastoral. No, esto afecta directamente la actividad pastoral de la comunidad cristiana, ¿sí? Porque es realmente los ministerios nacen de acuerdo a las necesidades que se van sintiendo en la vida de la evangelización. Les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. ¿Qué significa hablar de los ministerios? Es lo mismo que afrontar directamente la cuestión más decisiva en toda la actuación apostólica, evangelizadora y pastoral. Jamás han existido en la iglesia auténticas comunidades sin dirigentes, sin cabeza, sin personas con una responsabilidad o gobierno dentro de la misma comunidad, dentro de su mismo ambiente. Es el texto que acabamos de escuchar de San Pablo a los tesalonicenses. Lo tenemos en pantalla, pero también lo podemos volver a oír. Les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Esas autoridades tenían también unas características y era lo que San Pablo les pedía, que fueran exigentes, que fueran cuidadosas, que fueran disciplinadas. Lo vamos a ir mirando como en algunos textos que he seleccionado para este encuentro de la noche de hoy. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia, Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar, puso apóstoles. En segundo lugar, puso profetas. Y en tercer lugar, puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. No todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo, por mi parte, voy a enseñarles algo más importante. Pocos años después de la muerte de Jesús, ya existía como una determinada organización eclesiástica y en esa organización había alguna forma de ministerio en la iglesia.
Como también es muy significativo que el apóstol Pablo tenga que rogar a los miembros de la comunidad que muestren estima, que muestren verdadero amor a los ministros de la comunidad. Uno se pregunta, si Pablo le recomienda esto a la comunidad, ¿sí? Es porque seguramente se ha dado cuenta de que la relación con ella, de la comunidad con sus ministros, a veces también tenía algunas dificultades. Por eso encontramos aquí una enumeración de cosas muy especiales, los dones, las actividades, las diversas funciones que existían ya en la iglesia. Y cuando Pablo habla de esto, entonces destaca 3 grupos de hombres que se distinguían sobre los demás. Entonces dice el apóstol Pablo, primero están los apóstoles, en segundo los profetas y en el tercero los doctores. No vamos a perder esto de vista porque aquí hay una cosa fundamental, ¿sí? Y vamos a ver cuál era el encargo de cada uno. Entonces sigamos avanzando a ver con qué nos encontramos. ¿Qué función desempeñaban estas personas? Entonces, los apóstoles eran unos misioneros enviados oficialmente por su comunidad, ¿sí? Los profetas desempeñaban un papel fundamental en las asambleas litúrgicas y se encargaban de la predicación. Y los doctores se encargaban de la enseñanza apoyada en las escrituras. Esto no es como de poca importancia, no, mucha importancia. Porque la función de cada uno de unos oficios, de unos ministerios, de unos trabajos apostólicos encargados también por la comunidad. Pero no podríamos dejar pasar esto sin hablar de que en este servicio también habían otros que le colaboraban a San Pablo, como en todo este trabajo apostólico, ¿sí? A estos 3 ministerios, apóstoles, profetas y doctores, hay que añadir los colaboradores de Pablo, ¿sí? Solamente hago una mención y ustedes escuchan un texto bíblico para mirar cómo el trabajo que hace San Pablo no es un trabajo en solitario, sino que es un trabajo en comunidad. De aquí vamos a ir sacando conclusiones, porque nosotros ya tenemos que decir, no solamente somos catequistas, ni hacemos de catequistas, sino que nosotros tenemos ya un ministerio. Vamos a ver cuántos serán los que piden el ministerio o la iglesia a quién va a llamar. Pero a mí estos colaboradores de Pablo me llama la atención porque nos pueden dar grandes pistas en este servicio que nosotros prestamos a la iglesia. Preguntémosle en el texto de Hechos 11, 25, 26, ¿quién es Bernabé? ¿Qué hacía Bernabé? ¿Por qué se distinguía Bernabé? De allí, Bernabé se fue a la ciudad de Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron 1 año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Se va entonces perfilando una palabra, enseñanza, algo muy cercano a la vida de nosotros como catequistas, ¿sí? Lo que se llama en el lenguaje ya un poco más técnico, la didascalia o de didascalía, ¿de acuerdo? Entonces resaltamos de Bernabé la enseñanza. Preguntémosle más adelante
en el capítulo 12, 40, 41 de los Hechos de los Apóstoles, la responsabilidad o lo que hacía Silas en todo ese acompañamiento que le hacía al apóstol Pablo. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Luego, los miembros de la iglesia de Antioquía los despidieron, rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos. Entonces Pablo y Silas salieron de allí y pasaron por las regiones de Siria y Cilicia, donde animaron a los miembros de las iglesias a seguir confiando en el Señor Jesús. Esa labor de motivación, esa labor de animación es algo muy propio de un ministerio y de alguien que tiene una responsabilidad en la vida de la evangelización. ¿Quién será Apolo? Abramos esas páginas de la carta de San Pablo a los Corintios y descubramos quién es. Después de todo, Apolo y yo solo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó a hacer. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él. Pero es Dios quien los ha hecho confiar más en Cristo. Otro detalle bien importante. Otro personaje que acompaña a Pablo y que tiene también una labor y que se identifica porque tiene unas características también especiales. Abramos el texto de Romanos en el capítulo 16 para que nos encontremos con otro de los personajes que acompañaban al apóstol Pablo. Les envía saludos Timoteo, que trabaja conmigo. Timoteo, que trabaja conmigo. Ese ambiente de comunidad, ese ambiente de unión, de fraternidad, distingue mucho las cartas del apóstol Pablo. Y cómo San Pablo les va ayudando también para que ellos en todo este camino evangelizador pues vayan buscando lo que dice el Papa Francisco, cuál es el centro y qué es lo que tienen que anunciar. También hay otro personaje bien interesante en el capítulo 2 de Gálatas. Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. Tito, otro acompañante del apóstol Pablo, mejor dicho, colaboradores que trabajan en plano de igualdad con el apóstol Pablo, que van formando comunidad, que van formando un verdadero equipo misionero animado por el apóstol. Unos nombres un poco extraños los vamos a encontrar en Colosenses y aparece Epafras. Reciban saludos de Epafras, un servidor de Jesucristo que también pertenece a la iglesia de ustedes. Continuemos, y está también en Filipenses Epafrodito. Hace algún tiempo ustedes enviaron al hermano Epafrodito para que me ayudara en lo que me hiciera falta. Él ha trabajado y luchado conmigo para defender el mensaje de la buena noticia. Y no nos podemos ir esta noche sin identificar también otro personaje de ese equipo maravilloso de San Pablo, y lo encontramos en Colosenses 4 y es Onésimo. Tíquico. Con él va también Onésimo, que es un fiel miembro de la iglesia de ustedes y al cual queremos mucho. Ellos les contarán todo lo que pasa por aquí. Y ahí está también Tíquico. Tíquico, fiel seguidor de Cristo y compañero nuestro, les contará todo lo que tiene que ver conmigo. Él siempre me ha ayudado y juntos hemos servido al Señor. Bien, entonces vamos encontrando una conclusión
en este camino que nos hemos propuesto. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Estos hombres forman un verdadero equipo misionero animado por Pablo. Ya lo había dicho y vamos a dejarlo claro después de entender todos esos personajes, identificar algunos. En la comunidad había verdaderos dirigentes de la iglesia. O sea, ¿quién va marcando, quién va llevando la batuta, ¿no? ¿Quién es la cabeza? Eso lo vamos identificando mucho en nuestros grupos, en nuestro ministerio de la catequesis, porque de esa forma nosotros también vamos desempeñando una acción evangelizadora. Después de todo, Apolo y yo solo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó hacer. Ministros en todas las comunidades. Eso es bien bonito. Después tendremos la oportunidad de leer a San Pablo o de escucharlo en estos audios. Ahorita hay una cantidad de herramientas que nos pueden ayudar también a hacer una navegación por la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo importante para Pablo? Es que los ministros de las iglesias fueran servidores fieles. Vamos a subrayarlo. La importancia de la fidelidad en nuestra acción evangelizadora. ¿Para qué? Para anunciar y recordar el evangelio. ¿De acuerdo? Entonces esto tengámoslo muy en cuenta. Dejemos a San Pablo, le damos los agradecimientos porque hay unos datos muy bonitos que nos animan a nosotros también en este ministerio que vamos ejerciendo. Y abramos una página que es la página de la carta a los Efesios. Yo diría que el texto más importante de esta carta en lo que se refiere a los ministerios eclesiales es Efesios 4:11, donde se habla de los 3 ministerios que ya enumeró San Pablo: apóstoles, profetas y doctores. Pero a estos 3 añade 2 más, que son los evangelistas y los pastores. Los evangelistas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, entonces trata de identificar a Felipe, hablaba de Jesús, anunciaba sus buenas noticias, y ese grupo lo llamaban los evangelistas, y otro grupo eran los pastores, y era o se refería a los dirigentes de las iglesias locales. Es un dato muy bonito que nos regala esta carta a los Efesios. Entonces ya tenemos el apóstol Pablo, la carta a los Efesios, y avancemos. ¿Con qué más nos encontramos? Los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles se habla ante todo de los apóstoles, a los que se menciona 28 veces, ¿sí? Y Lucas, que es su autor, los identifica con los 12. Y las funciones que ejercían eran diversas. Entonces vamos a identificarlas porque aquí también hay un ministerio muy concreto. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. ¿Cuáles eran las funciones? Primero, ser testigos de la resurrección de Jesús. Y hay una segunda función. Llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho y no les hacía falta nada, porque los que tenían alguna casa o terreno lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaba. Esto también
lo hizo un hombre de la tribu de Leví, que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. Los apóstoles tenían un papel directivo que ejercían en diálogo con la comunidad para el servicio de la iglesia. Entonces, estamos hablando, para los que apenas están llegando, de las funciones que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esas funciones que ejercían los mismos apóstoles. El primero, entonces, lo identificamos como ser testigos de la resurrección de Jesús. El segundo, ellos tenían un papel directivo y lo ejercían en diálogo con la comunidad. Hoy se comienza a hablar mucho de algo que se llama la sinodalidad. Eso es bien interesante. El caminar, el estar, el ir juntos, ¿sí? Para ese servicio de la iglesia. Miremos si encontramos una tercera función. Los apóstoles estaban en Jerusalén. En cuanto supieron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron para que los nuevos seguidores recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no lo habían recibido. Y es que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles eran los garantes de la unidad. Y hay un ejemplo. Cuando Felipe bautiza en Samaria, enseguida van Pedro y Juan para imponer las manos a los nuevos bautizados y así los agregaban a la comunidad. ¿Qué significa esto en los Hechos de los Apóstoles? Entonces, lo primero, que lo decisivo en cuanto se refiere a la función propia de los apóstoles es que eso lo hacían de manera colegial, ¿sí? Aquí está la grandeza, la fortaleza, la valentía de no obrar en solitario, de no ser como unas islas en medio de las parroquias, de las veredas, de los corregimientos, pensando que como yo lo hago, pues, así como yo lo hago, nadie lo va a hacer. No, lo más bonito de la vida de la iglesia es estar juntos, pensar juntos, orar juntos, y es una de las cosas bonitas que encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Y esta es bien especial. Las necesidades que van surgiendo en la iglesia eran las que determinaban la creación de ministerios para responder a una necesidad. Y esto lo hacían en un correspondiente diálogo entre los responsables y la asamblea de los cristianos. Esa importancia de nosotros entender cuál es la función de una parroquia, cuál es la función de un párroco, cuál es la función de un vicario, cuál es la función de un coordinador. Esto es muy importante. Nosotros a veces tenemos muchos problemas con la autoridad o muchos problemas con aquellos que también deben guiar los procesos y nos ponemos rebeldes y no queremos y entonces no, porque esa persona esto y no vamos más allá, ¿sí? Entonces nos quedamos, a veces simplemente me cae bien, me cae mal o cuestiones de gusto, ¿no? Y la evangelización es asumir, es que es una tarea de todos. Este recorrido que estamos haciendo por la Sagrada Escritura nos va hablando de cosas muy bonitas. Abramos otra parte de las cartas pastorales.
En las cartas, que son unas cartas pequeñitas, bonitas, fáciles de leer, emocionantes que encontramos en el Nuevo Testamento, se destaca ante todo el ministerio de Timoteo y de Tito. Este ministerio implica sobre todo la enseñanza, lo que yo les dije ahorita, la palabra didascalía, palabra que aparece como 15 veces en las cartas pastorales. Y era la tarea esencial de Timoteo y de Tito. Esos son personajes que uno los lee y uno dice, bueno, es muy parecido lo que nosotros hacemos. Tratemos de indagar un poco y de navegar por esas cartas a ver qué encontramos. Pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. Enseñar. Y miremos de Timoteo. Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. El común denominador es la enseñanza. ¿De acuerdo? Son dos cosas muy bonitas que nos ayudan a entender que lo que nosotros transmitimos, que la enseñanza que nosotros transmitimos debe ser una enseñanza firme, debe ser segura, ¿sí? Porque si nosotros no tenemos esas seguridades, no tenemos una buena preparación, entonces quien va a sufrir también son las comunidades, porque lo que estamos entregando no es así como muy recto, sino que de pronto entregamos conceptos, doctrinas, enseñanzas que a veces no son firmes. Y esa recomendación de Tito y de Timoteo son bien especiales. ¿Qué les están diciendo? Mucho cuidado, abran bien los ojos con todo lo que ustedes están enseñando. Avancemos. Y digamos entonces de estas cartas pastorales, esta enseñanza tiene que ser sana. Eso es lo que encontramos no solamente en estos personajes, sino en todas las cartas pastorales. Una preocupación por acentuar la doctrina ortodoxa, ¿de acuerdo? Ejercer una autoridad que se impone en la liturgia, en la organización de la ayuda a las viudas, el establecer a cada presbítero en su comunidad y el hacer justicia en el caso de la acusación contra un presbítero. Eran las preocupaciones de la comunidad, ¿sí? Esto es bien interesante que lo tengamos en cuenta. Entonces llevamos San Pablo, llevamos la carta a los hebreos, las cartas pastorales, avancemos y ya nos encontramos con los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. ¿Qué nos dirán? Porque aquí ya es directamente Jesús que le va hablando a una comunidad de los discípulos que él llamó, que él formó, así como lo hemos escuchado en la liturgia de esta semana. Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en la casa, él les preguntó: ¿de qué estaban hablando cuando venían por el camino? Los discípulos no contestaron nada porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Esa preocupación, porque a veces las ambiciones, esa preocupación por el problema de las preeminencias, de la autoridad entre los discípulos, discuten quién es el más importante. Cada vez que perdemos el centro, cada vez que perdemos el norte, cada vez que no caminamos en comunidad, no vamos juntos, ¿sí? Les repito, esa va a ser la fuerza
de todos estos años. A veces la palabra es un poco difícil, pero vamos a tratar de irla metiendo en el corazón, en la mente y en el espíritu. Sinodalidad, caminar juntos. Cuando no vamos juntos, comienzan a aparecer todo este tipo de preguntas en la vida cristiana y en la vida de nosotros como catequistas. Jesús reunió a sus 12 discípulos. A cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. A los 12 discípulos que Jesús eligió, los llamó apóstoles. Era importante que el Evangelio de Mateo habla 8 veces de los 12, a los que una vez designa como apóstoles. ¿Y qué les concede? Les concede autoridad, ¿sí? Sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, curar todo achaque, toda enfermedad. Pero este poder de los discípulos es bien bonito porque el poder está relacionado con aliviar el dolor humano. De eso nos habla ese texto. Los discípulos salieron y fueron por todos los pueblos de la región, anunciando las buenas noticias y sanando a los enfermos. El Evangelio de Lucas nombra 7 veces a los 12 y 2 a los 11. Y Lucas narra el envío a misionar, añadiendo que los apóstoles, además de predicar, deben evangelizar. También en el Evangelio de Lucas se enumeran otros ministerios, como es el caso, por ejemplo, de los 72. Después, Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Jesús les dijo: Son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos, para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Bueno, llega el momento entonces de 4 conclusiones. La abundante información del Nuevo Testamento sobre los ministerios nos lleva a estas conclusiones. La existencia de funciones o tareas de liderazgo o dirección en las iglesias cristianas primitivas no se debe interpretar como un hecho secundario y sin importancia en la vida de aquellas comunidades. Siempre es tan importante entender que donde hay una cabeza, vamos caminando con certeza, ¿sí? Utilizamos la palabra acéfala, o sea, sin cabeza. ¿Cómo vamos entonces a guiar? ¿Cómo vamos a orientar? ¿Cómo vamos a tratar de formar, de incentivar, de animar? Todas esas palabras que hemos escuchado hoy. Si no hay alguien que anime, que motive, que lleve la delantera, que nos indique cuál es la brújula que debemos seguir. El Nuevo Testamento reconoce una gran diversidad de ministerios en la vida y funcionamiento de la iglesia, a través de la historia, a través de la escritura, y esto nos va llenando de una gran fuerza para nosotros entender que si ahora la iglesia nos reconoce este ministerio, pues nosotros lo tenemos que llevar con dignidad y tenemos que prepararnos para eso. En las comunidades del Nuevo Testamento se advierte una gran creatividad. Qué palabra tan especial. Porque, es decir, que se sintieron libres para crear y organizar los ministerios que en cada caso juzgaron necesarios o convenientes de acuerdo a las necesidades que se iban produciendo. Ahora les voy a mostrar cómo desde el Papa Pablo VI ya se venía hablando de una necesidad de un ministerio del catequista. Y la iglesia ha tenido desde sus mismos orígenes la convicción clara de que es voluntad divina, que en ella existan ministerios,
funciones y tareas para el servicio de cada comunidad. Estas son cosas, 4 cosas que nos quedan claras después de haber hecho esta navegación por unos cortos textos bíblicos y nos pueden ayudar a identificar los ministerios en la Sagrada Escritura. El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de 2 en 2. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante. Bueno, entonces los invito para que levanten la mano y desde el máster principal nos van ayudando para que hagamos o una pregunta o un pequeño comentario y pasemos a este segundo momento que les he preparado en esta noche. Entonces, si nos pueden ayudar, les agradecemos. Bien, en este momento están habilitados los micrófonos. Si gustan, los van activando. Yo voy dando la pantalla, la palabra. Millef Lanea, tienes la palabra, por favor. Buenas noches. Qué charla tan hermosa, padre. Es algo muy importante lo que usted acaba de decir. Los catequistas somos una comunidad y nadie sabe más que otro, ¿no? Todos nos necesitamos y desde el que menos sabe hasta el que más sabe es un complemento de la iglesia. Es algo muy importante que en nuestra iglesia católica sí se acoja eso de real entrada para todas las personas que están llegando, ¿no? Para los nuevos catequistas, porque pues todos nosotros no podemos posesionarnos en eso, sino tenemos que seguir haciendo lo que hizo nuestro Señor Conejo 72, ir buscando más semillas para que sigan entrando con acogida agradable y que así las personas no sepan, también son bienvenidos y son con buena acogida. Lo que el padre dijo me parece excelente. Qué charla tan bonita. Vale, mi Jeff. Muchísimas gracias. Muy amable y resaltas cosas muy bonitas porque la cuestión es no solamente aprender, sino ir haciendo también algunas aplicaciones. Yo preparando la charla, yo le decía, bueno, como tener mucho más tiempo para leer sobre Timoteo y sobre Tito, porque su labor era eminentemente de enseñanza. Nosotros en la vida como catequistas nos hablan mucho del saber hacer y nosotros vamos a unas ciencias, que es unas disciplinas, que es la pedagogía, que es la didáctica, que es la metodología, la necesidad de saber formarnos muy bien en esas disciplinas, porque no es fácil, es que ustedes no solamente saben teología, ustedes tienen que enfrentarse a un grupo, a una comunidad de adultos, a unos niños, ustedes tienen la tarea de educar la fe de esa persona. Y si nosotros no tenemos un elemento claro de pedagogía, que significa llevar de la mano, es muy complicado lograr realmente. No simplemente es una tarea de transmisión. Aquí está la vida, aquí está el ser de nosotros, aquí se nos pide que seamos personas piadosas, que tengamos una espiritualidad concreta. Es que es un cúmulo, es una amalgama de una cantidad de realidades
que yo cada vez que hablo con los catequistas, yo le digo, busque mejor otro ministerio, otra cosita como más fácil, como recoger de pronto la ofrenda en la iglesia o hacer el comité de bienvenida y todo esto, porque es que esto es muy complejo. Y uno mira cómo el directorio y cómo ahora con una simple carta del Papa, porque es una cosa muy sencilla, yo he tratado de subrayarle y mirar cuántas tareas tenemos de aquí en adelante, con una conferencia episcopal, con una responsabilidad de una preparación de nosotros, cómo va a ser la preparación, que de eso les voy a hablar más adelante. Interesantísima tu intervención y muchísimas gracias. ¿Hay alguien más? Bueno, también está el chat, porque si quieren escribir, yo voy tratando también de leer la participación de ustedes. No simplemente puede ser una pregunta. Yo diría, padre, me gustó y quiero resaltar esto en esta noche, porque eso de subrayar y todo esto nos va ayudando mucho en todo este camino. Y como por estas pantallas a veces es un poco difícil la situación, entonces también esa intervención nos va ayudando a concentrarnos más. María Magdalena, ¿tienes la palabra? Gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Pues de lo que el padre está resaltando, quisiera o quiero que quede como, o quedó en el ambiente, la forma como ellos van es viviendo. El catequista es el que vive lo que fue enseñando Jesús. Eso es lo que uno ve, no es el que sabe mucho o el que no sabe, sino el que ha podido aprender a vivir como Jesús vivía o como Él nos enseñó a vivir. Entonces es lo que me pareció más bonito de lo que el Padre ha anotado. El vivir, el catequista es el que vive, el que puede llevar su experiencia de vida. No puede, es que lo más importante, más de lo que podamos aprender es lo que hemos podido vivir y eso lo trasladamos y así podemos llevar más gente que quiere vivir como nosotros. Muchas gracias. Bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Consuelo Bernal. Gracias por darme la palabra. Resalto una palabra muy importante que es sinodalidad. Me llamó muchísimo la atención, no la conocía. Y lo importante de caminar e ir juntos, todo el grupo de catequistas, ayudarnos todos mutuamente. Esa es mi aporte, padre. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Y anote muy bien esa palabra porque en las diócesis, en las jurisdicciones eclesiásticas, vamos a comenzar a hablar muchísimo de esa palabra sinodalidad. Marta Díaz. Buenas noches, gracias por darme la palabra. Padre, me encantó su conferencia. Lo que resalto de ella es la manera en que debemos aprender a servir, a enseñar, pero también a prepararnos, ¿no? Y que con mayor humildad tenemos que hacernos los más servidores para poder llevar el conocimiento de Dios hacia las personas que estamos catequizando. Gracias, Padre. Qué bonito. Muchísimas gracias. ¿Usted dónde se encuentra? Estoy en Fusagasugá, Padre, en la parroquia San Juan Bosco. En Fusagasugá. Muchísimas gracias. A su merced, Padre. Dios lo bendiga. Padre, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde me habla? De Fusagasugá, Padre. Soy catequista de la parroquia Nuestra Señora de Belén. Padre, señora, muchas adelante, gracias por su conferencia. Muy hermoso todo. Y esto nos hace entender cada día que el ministerio de nosotros requiere de mucha responsabilidad porque lo que manejamos realmente son personas, es enseñarles su fe, el inicio de su fe para una vida espiritual plena. Me encantó la parte de que nosotros no somos ruedas sueltas, es decir, nosotros siempre debemos estar de la mano de nuestro párroco, siempre en una comunidad donde
la cabeza pues sea el párroco, padre. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí y yo voy a tratar de resaltar un poco más sobre la sinodalidad. Son palabras un poco difíciles, pero yo las quiero traducir de una forma muy simple. Dice, ¿qué es la sinodalidad? Es cuando los obispos, los sacerdotes, los diáconos y demás ministros ordenados, personas consagradas, laicas, laicos, caminamos juntos. Pero caminamos juntos dialogando, aprendiendo unos de otros, respondiendo cada uno según su condición a las realidades de nuestra iglesia y del mundo. Es bien especial que siempre en la vida de los ministerios cada uno tiene una función. Yo se lo digo mucho en una experiencia que hacemos de los cursos de lectores, de proclamadores de la palabra por estos medios también digitales. Usted tiene un ministerio, conózcalo y desempéñelo con disciplina, con altura, con solidez. Voy a entrar entonces a hablar de esta segunda parte que les he preparado. La carta apostólica ya del ministerio del catequista, que se llama Antiquum Ministerio. ¿De acuerdo? Y ahí está una parte sobre la Sagrada Escritura. Vamos a escucharla rápido, como retomando lo que acabamos de decir. Hablar de la ministerialidad en la historia de la evangelización. Toquemos las puertas del Vaticano II a ver con qué nos encontramos y de los últimos documentos de la Iglesia. Prometo que no sea una cosa tampoco muy larga para terminar luego con una propuesta concreta. En la iglesia, Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar, puso apóstoles. En segundo lugar, puso profetas. Y en tercer lugar, puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. No todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo, por mi parte, voy a enseñarles algo más importante. Dirán ustedes, padre, pero está repitiendo lo que acabo de decir. Es intencional para decir una cosa muy importante. Siempre se encuentra en los primeros escritos del Nuevo Testamento el servicio de la enseñanza. Hay una cosa especial dedicada como a los maestros, a los que el apóstol hace referencia al escribir a la comunidad de Corinto, que lo hemos escuchado en esta versión, que es un trabajo muy bonito que se hace aquí en Colombia con los actores de la televisión y de la radio, de aquellos que en algún momento eran los que dramatizaban las novelas en radio. Y con ellos hicimos algún momento un trabajo de grabar todo el Nuevo Testamento y es la versión que esta noche estoy utilizando para compartirla con ustedes. Avanzo. Dice el texto de Lucas 1, 3, 4, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente, desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Así comienza el Evangelio de San Lucas. Y el evangelista parece ser muy consciente de que con sus escritos está proporcionando una forma de enseñanza. No vayan a perder de vista esta palabra que nos viene acompañando desde que hablamos de Tito y de Timoteo. ¿De acuerdo? El trabajo de la enseñanza que permite dar solidez y fuerza
a cuantos ya han recibido el bautismo. Es más, cuando nosotros abrimos el texto de Gálatas 6:6, el apóstol Pablo vuelve a tratar el tema cuando recomienda a los Gálatas que el que recibe instrucción en la palabra comparta todos los bienes con su catequista. ¿Sí? Que el catecúmeno comparta sus bienes con quien lo instruye en su palabra. ¿Sí? Bien especial. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos, el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros les da una gran confianza en Dios. Y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. La comunidad cristiana siempre ha experimentado una amplia forma de ministerialidad que se ha concretado en el servicio de hombres y mujeres que, obedientes a la acción del Espíritu Santo, han dedicado su vida ¿a qué? A la edificación de la iglesia. Yo voy, por ejemplo, a San Vicente del Caguán, donde a veces comparto, porque allá hacemos un trabajo específico con la diócesis, y encuentro matrimonios en las veredas que siempre han mantenido la fe de esa comunidad. No hay ni siquiera una capilla, son muy rurales. Y uno dice, un matrimonio parecido como Aquila y Priscila en las cartas de San Pablo, y llevan adelante esta formación de la enseñanza, esta tarea de la enseñanza. Me alegra mucho eso, una amplia forma de ministerialidad. No todos estamos llamados a ser catequistas, no todos estamos llamados a un ministerio concreto en la vida de la comunidad. Hay unos ritmos, hay unos estilos, hay gente que tiene aptitudes para esto. En fin, qué bueno ir reconociendo esos valores y esa riqueza dentro de la misma comunidad. En fin, dentro de la gran tradición carismática del Nuevo Testamento, es posible reconocer la presencia activa de bautizados que ejercieron el ministerio de transmitir de forma más orgánica, permanente, vinculada a las diferentes circunstancias de la vida, la enseñanza de los apóstoles y los evangelistas. ¿Sí? La Iglesia ha querido reconocer este servicio como una expresión concreta del carisma que ha favorecido grandemente el ejercicio de una misión evangelizadora. Por eso una mirada a las primeras comunidades que se comprometieron ¿con qué? Con la difusión, el desarrollo. También hoy nos está entonces preguntando a la Iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Y el Papa nos lo ha dicho con todas las expresiones más novedosas, ¿qué es lo que hoy tenemos que hacer nosotros como católicos, como cristianos? Entonces, repito, esa mirada a las primeras comunidades cristianas que se comprometieron con esto, nos invita hoy a entender que en todo este servicio nos debemos destacar por una sana doctrina, por la fidelidad,
pero también de ir a encontrar el que nunca llegó. Nosotros tenemos hoy 3 retos grandes. Un grupo que no conoce a Jesucristo. Ya lo tenemos aquí en Colombia, ¿sí? Gente o indiferente o nunca le hicieron un despertar en la fe. ¿Cuántas personas no han completado la iniciación cristiana? Eso es una preocupación de nosotros como catequistas. Por eso no nos matriculemos que yo soy catequista de niños, de jóvenes. No, nosotros somos catequistas de la comunidad. Esos apellidos ya los tenemos que ir dejando. Somos catequistas de la comunidad. Y otro grupo que nos preocupa, ustedes y yo, que hemos perdido brillo, que hemos perdido fuerza, que hemos perdido pasión, que hemos perdido alegría en la vida de la evangelización, en esta opción que hemos hecho por el Señor Jesucristo. Entonces, toda la historia de la evangelización de estos 2 milenios muestra con una gran evidencia lo eficaz que ha sido la misión de los catequistas. ¿Cómo no reconocer obispos, sacerdotes y diáconos dedicados enteramente a la enseñanza? Consagrados, hombres y mujeres dedicados a la enseñanza catequética, al servicio, ¿sí?, de la catequesis. Laicos y laicas, a través de todas las 78 jurisdicciones eclesiásticas de este país. Hoy tenemos que hacer ese reconocimiento a esa misión de los catequistas, ¿sí? Es importante resaltar hombres y mujeres animadores de la fe, al estilo de los acompañantes de Pablo, de esos que le ayudaron en el camino, catequistas, que han transmitido la fe a generaciones, ¿sí? Y beatos, santos, mártires que dedicaron completamente su vida, su misión en la iglesia, al servicio de la catequesis. Es bien especial porque la carta hace ese elogio, hace ese agradecimiento. Dice, no nos podemos olvidar de tantas personas que han participado directamente en la difusión del evangelio a través de la enseñanza catequética. Hoy en día, ¿cuántos catequistas? Nos acabamos de reunir con la arquidiócesis, por ejemplo, de Ibagué, con la arquidiócesis de Tunja, y hablar de 900, de 1200, de 700 catequistas. Esto nos tiene que decir algo, ¿sí? Siempre constantes al frente de las comunidades, en regiones difíciles y desempeñando una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. Es un reconocimiento que hace la carta. Pasemos entonces y toquemos las puertas del Vaticano II. Toda esta novedad de los directorios, del catecismo, de estudiar la catequesis, de pasar del catecismo a la catequesis, esto han sido unos pasos maravillosos. Y el concilio habla de esa importancia del laicado en la obra de la evangelización. Y habla de que en esos territorios de misión donde resultan escasos los clérigos, es necesario llamar a muchos laicos para que ejerzan un ministerio pastoral concreto, de catequistas, de hombres y mujeres llenos de ese espíritu apostólico para que ellos desempeñen allí esa tarea. Eso lo encontramos en un documentico pequeñito que se llama Adyentes y nos hace este llamado tan especial el Concilio Vaticano II. No podríamos entonces dejar de decir que la renovación de la catequesis de estos últimos años la venimos sintiendo a través de unas publicaciones encantadoras y que usted como catequista las debe tener, a lo menos en forma digital
hoy que tenemos la mayor parte de nuestras cosas por estos medios. El Catecismo de la Iglesia Católica. Esa exhortación apostólica que se llama catequesis tradente, ¿cuánto hace que se hizo y sigue siendo tan vigente? Ese directorio catequístico general del 71, y usted ya ha tenido la posibilidad de estudiar estos últimos directorios. Está el directorio del 97, del 2020, que nos acabaron de entregar. No lo podemos, ya lo conocimos. Es de estudio permanente. Con el padre Héctor Fabio me ha dicho en algún momento, vamos a comenzar un itinerario de estudio, de profundización. Esto nunca se puede acabar. Y catecismos locales, regionales, nacionales, porque ya ustedes como iglesia, como diócesis, tienen muchos instrumentos que les van ayudando en esta renovación. Esa presencia de laicos y laicas en virtud del propio bautismo se sienten llamados a colaborar en el servicio de la catequesis. ¿Qué tenemos nosotros que resaltar? Esa conciencia renovada de evangelización en un mundo que cambia permanentemente. Por eso dirán ustedes, pero si nos habían dado un directorio en el 97, ¿para qué otro en el 2020? Porque ya ha corrido mucha agua debajo del puente. Hay otros retos, hay otros desafíos, las culturas van cambiando, los pueblos van cambiando, los niños, los jóvenes. ¿Y con qué vamos entonces a evangelizar? ¿Con los mismos harapos de siempre? No, necesitamos unos instrumentos nuevos, porque es que esta cultura globalizada nos hace esa exigencia, unas metodologías, unos instrumentos. No nos podemos quedar con lo mismo de siempre. Un catequista que no se actualiza, que no estudia, le sigue hablando a grupos, a comunidades, a personas que ya no existen. Una fidelidad al pasado, una responsabilidad con el presente, ¿sí? Pero ¿cuál es la responsabilidad? Tratar de leer los signos de los tiempos, ¿sí? Porque simplemente dicen, no, es que yo eso me lo sé, porque yo soy catequista hace 20 años. Siempre, siempre, siempre habrá algo que aprender. Despertar ese entusiasmo, porque es que nos vamos quedando, nos vamos durmiendo en los laureles, nos vamos paralizando, nos vamos anestesiando y es necesario ser fecundos. Por eso tenemos que llamar. Ahora decía una de las catequistas, sí, es que tenemos que formar a otros. No nos podemos quedar toda la vida aquí atornillados y tenemos que preparar también los catequistas para las nuevas generaciones. Y es tarea de la iglesia apoyar estos procesos, estos itinerarios, para enriquecer la vida de la comunidad. Esos servicios del catequista, muy concretos, tenemos que ser competentes. Y esa es la última propuesta, como un borrador que voy a dejar, porque todo esto va a comenzar a hacer un trabajo, ya lo está haciendo, de documentarnos bíblicamente, desde los santos padres de la iglesia, desde el magisterio, desde la metodología, desde el derecho canónico. Hay que buscar también la parte normativa. Pero aquí hay cosas muy concretas y es nuestra tarea en todas las etapas de la evangelización. ¿Cuál es nuestra tarea en una acción misionera? Llamar a la fe. Anteriormente nos llegaba la gente, suponíamos la fe, nacíamos en medio de realidades que todas eran católicas. Hoy no, hay un reto. Y hoy nuestros problemas no son de catequesis, nuestros problemas son de primer anuncio. La enseñanza que hace tomar conciencia de la nueva vida en Cristo y prepara en particular a los sacramentos de la iniciación cristiana. Hay un grupo que no volvimos a mirar. Miramos los jóvenes, los niños, los adultos. Están esperando que nosotros demos grandes respuestas para volverlos a encaminar, para volverlos a reiniciar en la fe. Esa formación permanente
Lo estamos haciendo en esta noche. Sacamos un espacio, porque es que necesitamos de una o de otra forma actualizarnos en este camino, ¿sí? Para ser testigos, maestros, pedagogos, acompañantes en nombre de toda la iglesia. ¿Cómo no hablar en este momentico antes de despedir esta segunda parte de San Pablo VI? Cuando en un documento que se llama Ministeria Quaedam, así esas dos letricas que están ahí, MQ, Ministeria Quaedam, dice, además de los ministerios comunes a toda la iglesia latina, nada impide que las conferencias episcopales pidan a la sede apostólica la institución de otros que por razones particulares crean necesarios o muy útiles en la propia región. Y entre ellos está el oficio del catequista, que es realmente lo que Monseñor Fisichella, que está al frente de ese dicasterio de la nueva evangelización, le pide al Papa, ¿sí? En el año 2013, en la Plaza del Vaticano, le dice, queremos que la iglesia contemple la posibilidad de hacer que los catequistas sea un ministerio en la iglesia católica. Y es lo que el Papa nos acaba de entregar. Entonces es una cosa bien, pero bien especial, porque aquí hay como una especie de renovación. La iglesia en eso sí es una maravilla, porque es que nos va regalando en cada momento de la vida lo que más nos conviene, ¿sí? Así dice un prefacio de la misa. Nos regala en cada momento lo que más nos conviene, la iglesia, el Señor a través de la iglesia. Y es lo que estamos recibiendo. Y ahora viene un camino fuerte de estudio, de renovación, pero sobre todo, y me llama mucho la atención que ustedes hoy han resaltado la sinodalidad, caminar, estar juntos, orar juntos, trabajar juntos, soñar juntos. No se nos olvide eso, porque cada vez que nos vamos aislando, nos vamos paralizando, nos vamos secando y nos cortan, como dice el Evangelio, las ramas y las echan al fuego. Bien, entonces este ministerio del catequista, recibir un ministerio laical como el del catequista, da mayor énfasis al compromiso misionero, propio de cada bautizado, que en todo caso debe llevarse a cabo de forma plenamente secular, sin caer en ninguna expresión de clericalización, ¿sí? Es una palabra que utiliza mucho el Papa y que nosotros tenemos que tener en cuenta porque es importante que aprendamos también a relacionarnos con esta palabra. ¿Qué nos pide? Nos está pidiendo que nosotros cumplamos una función, que ni nos dejemos clericalizar, ni que pidamos que nos clericalicen. Eso es bien importante. Cuando usted sabe cuál es su tarea, usted desempeña esa tarea como laico en la vida eclesial. Y nunca vayan a perder ese tinte de laicos, esa frescura en su ejercicio ministerial. Eso le da una vitalidad a la iglesia enorme, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las exigencias de ese ministerio? Este ministerio posee un fuerte valor vocacional que requiere el debido discernimiento por parte del señor obispo y que se evidencia con el rito de la institución que pronto nos va a llegar. Es un servicio estable que se presta a la iglesia local según las necesidades pastorales, identificadas por el ordinario del lugar, el señor obispo, pero realizado de forma laical. Subrayen eso, laical, como lo exige la naturaleza misma del ministerio. Es conveniente que ese ministerio instituido de catequista sean llamados hombres y mujeres que siempre se destaquen por una fe profunda, una madurez,
una participación activa en la comunidad y que tengan esas características que tenían esos acompañantes de Pablo, animadores, generosos, en comunión fraterna, solidarios. Esta es la carta de presentación de nosotros ante la comunidad. Que reciban una debida formación bíblica, teológica y pastoral y pedagógica para ser comunicadores. Nuestro acto es un acto comunicativo. Por eso, una de las cosas que hacemos se llama el acto catequético. Cada vez que usted da una catequesis, usted desarrolla un acto catequético. Que hayan adquirido ya una experiencia previa de catequesis. Y se requiere que sean fieles colaboradores al párroco, al presbítero, a los diáconos, dispuestos a ejercer este ministerio donde sea necesario. Y aquí nos tiene que acompañar un espíritu misionero y apostólico tenaz, fuerte, porque muchas veces en nuestra misma diócesis tenemos regiones muy descuidadas y allí tenemos nosotros que llegar. ¿Cuáles son las tareas? Un rito de la institución del Ministerio del Catequista que nos llegará pronto. La tarea es de la Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos. Un itinerario formativo. Una conferencia episcopal, un departamento de catequesis hace un planteamiento como orientaciones, pero quien tiene toda la voz cantante siempre es la diócesis. En Colombia nosotros tenemos una SPAC. Muchas diócesis lo siguen, otros no. Pero que entendamos que hay cosas también propias, institutos, escuelas de catequistas en las diócesis de Colombia. Unos criterios normativos para acceder al ministerio. Esto es lo que les voy a presentar como un borrador y quiero recibir muchas sugerencias de ustedes por medio del correo para seguir construyendo este trabajo. Bueno, y en la última parte hago una propuesta y abrimos un espacio para que dialoguemos otro momento. Voy a presentar unas orientaciones prácticas sobre el ministerio, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Hablando del perfil, de la formación del catequista y de la normatividad. Son tres cosas muy sencillas y ya les voy a dar el espacio para que conversemos un ratito. Ese perfil del catequista, nosotros nos tenemos que preocupar por la condición humana y cristiana que tiene que caracterizar al candidato para el ministerio del catequista. Unas cualidades, unas capacidades, unas aptitudes con P, unas actitudes con C, que conforman su personalidad. Tenemos que decirlo, no todo el mundo va a estar apto para recibir un ministerio del catequista. Y esto lo comenzamos a pensar con nuestros párrocos, con nuestras diócesis, y es bien importante. Y enseguida voy a dejar preguntas, ¿sí? Porque aquí saldrá unas orientaciones que nos van a ayudar en todo este camino.
Esas condiciones humanas, lo que hemos dicho, una capacidad de diálogo, de apertura para comunicar, una capacidad de establecer relaciones sanas. Nosotros trabajamos con menores. Nosotros tenemos que establecer unos cánones de conducta. Nosotros tenemos que unos reglamentos, unas orientaciones, porque estamos trabajando con niñas, con niños, y la mayor parte de nosotros ya somos todos adultos y tenemos que ser sanos. Esa palabra es bien especial, ¿sí? Recuerden todos los problemas que se van generando hoy en el mundo de abusos y de todo esto. Y tenemos que preparar nuestros catequistas también para ese tipo de relaciones sanas. A mí me preocupa mucho porque ya van llegando de muchas partes denuncias y cuestiones de estas. Y entonces un coordinador tiene que estar atento a esta formación de los catequistas, ¿de acuerdo? Asumir y saber resolver conflictos, que tenga un espíritu constructivo, saber trabajar en equipo. Esto lo tomo del directorio anterior en el número 239. Este ministerio que tiene que tener unas características, una conciencia de la vocación cristiana, una experiencia de discípulo, una conciencia de misión, un servicio al evangelio, una vinculación con toda la tradición de la iglesia, una fidelidad a quien tenemos que anunciar, pero también una actualización al momento presente, una experiencia de salvación, de vida, muy conectada con la realidad que vivimos en nuestras jurisdicciones eclesiásticas. Lo político, lo económico, lo social, lo pastoral, todos los días nos retan. Por eso siempre saquen un espacio dentro de su formación de catequistas para leer con los ojos del Señor, con los ojos del Evangelio, la realidad tan cambiante, pero que nos está retando permanentemente. Un sentido de pertenencia a una comunidad, una vida cristiana, personal, local, allá donde nosotros vivimos, en un decanato, en una vicaría, en un arciprestazgo, en la diócesis, en la arquidiócesis, pero conocer también el plan pastoral, porque es que a veces somos como unas ruedas sueltas. Nos tenemos que vincular, tenemos que saber cuál es la fuerza que todos estamos haciendo por sacar un plan de pastoral, por caminar juntos con unas líneas, con unas directrices que se van dando desde la diócesis en cabeza del señor obispo. Si no pensamos como iglesia, como equipo, como comunidad, va a ser muy difícil hacer un trabajo evangelizador, porque cada uno pues ya va a querer echar todo para su propio costal, y es aquí cuando comienzan las rivalidades y las dificultades que tenemos como grupo. Esa formación del catequista, muy exigente, y con el padre Héctor Fabio y con el señor obispo y con todo el equipo y con todo el consejo y con todo el equipo asesor de catequesis, hay que pensarlo. Porque habrá, por ejemplo, comunidades que no siguen la SPAC. ¿Qué vamos a hacer como diócesis? Porque necesitamos tener una formación sólida para nuestros catequistas. Ese criterio de una coordinación de catequistas, a mí me parece muy interesante que en esta formación hay distintos niveles. Hay una formación inicial, una formación básica, una formación específica y una permanente. ¿A qué me estoy refiriendo? Algunos que llegan, pues van a hacer un camino muy elemental. Estas personas pueden estar acompañando a catequistas que tengan más experiencia. Esa formación básica del ser, del saber hacer, del saber estar, etcétera, ¿sí? Una formación específica. Algunos están en otro nivel en la vida de la catequesis. Son coordinadores, llevan adelante una tarea pastoral en una diócesis. Nosotros vamos teniendo
mucha escasez de presbíteros. Qué bueno que algunos de ustedes como laico se prepare para esta tarea en la diócesis. Coordinación, formación, elaboración de subsidios. Ustedes tienen que convertirse para su sacerdote como en ese brazo ejecutivo para llevar adelante, pero como a veces la formación es muy incipiente, entonces nosotros no hemos pensado sino en aquel que da catequesis, pero no hemos pensado en este otro nivel. Y es bien importante que algunos lo ejerzan en la diócesis y también a nivel parroquial. Y una formación permanente. No, es que yo ya estoy muy preparado, yo ya hice SPAC, yo en el Instituto de la Diócesis hice esta formación. Siempre tendremos que encontrarnos para actualizarnos, para un encuentro diocesano, para el Día del Catequista, para un diplomado, para un taller. No olvidemos que esa es una tarea de todos los días. Aquí viene entonces una normatividad. Esto es un borrador, pero para que nos lo ayuden a pensar, y trata de desprenderse un poco de todo lo que está pidiendo este ministerio del catequista. Primero que todo, al obispo diocesano es a quien compete la institución de cualquier ministerio en la iglesia particular. Así como establecer una serie de condiciones que garanticen, otra palabra bien interesante de esta noche, la idoneidad del catequista para ser instituido, porque ya él es el primer responsable de la catequesis y el catequista por excelencia. Ese texto lo encuentra uno en un documento que les mencioné ahora, que se llama Catequesis Tradende, pero también todos los directorios de catequesis nos están informando. ¿Cuáles son las preguntas que dejo en el aire? Vamos a tener una documentación eclesiástica donde se registren los catequistas y tengamos unas hojas de vida, un historial en la vida parroquial. A veces es una dificultad para un párroco de decir quiénes son los catequistas. Y tenemos en una libreta anotado un WhatsApp o un correo. Ah, llámelo. No, qué bueno tener una hoja de vida. ¿Quién es fulanito de tal? Hace poco celebrábamos el Día del Catequista y en una de las diócesis le hicieron un reconocimiento a catequistas. Yo me quedé aterrado. Se le entregaron diplomas, reconocimientos, 30, 40 años de catequista. Qué cosa tan bonita. Pero eso nos lo permite una historia. Y a veces somos tan olímpicos, no tenemos nada. Una hoja de vida, una cosa que nos hable, que podamos investigarla. Que esa persona tenga los sacramentos de iniciación cristiana, que tenga un sacramento del matrimonio. ¿Cuál va a ser la edad mínima? Deberán acreditar que cuentan con una formación orgánica sistemática. ¿Cuántos años van a ser? ¿Cómo vamos a hacer esa convocatoria de unos nuevos catequistas? Vamos a comenzar a hacer un seguimiento de aquellos que se interesan por ayudar o por recibir este ministerio. Estoy simplemente dejando preguntas porque esto después haremos unas orientaciones comunes, pero cada diócesis, repito, con el señor obispo y con su consejo de catequesis serán los que llevan adelante esta tarea. ¿Los catequistas solo podrán ser instituidos como tales para un servicio? ¿O esa persona va a ir entonces de lectores, de ministro extraordinario de la comunión, está en el comité de acogida, está en la pastoral social, está en la pastoral de la salud, está absolutamente en todo? Y si le queda tiempo, pertenece a la Legión de María. ¿Cómo solicitar el ministerio del catequista? ¿A quién? ¿Va a ser al párroco? ¿Va a ser a nivel diocesano? ¿Quiénes serán los encargados de hacer el discernimiento sobre esa idoneidad? El párroco, el consejo de catequistas, consejo pastoral. ¿Será obligatorio abrir en la parroquia un archivo para albergar ese trámite de esa institución de algún catequista? Siempre la memoria, siempre los archivos son fundamentales.
La temporalidad va a ser por 1 año, 2, 3, con la posibilidad de renovarlo. El lugar donde se realiza el ministerio va a quedar circunscrito a una parroquia o a toda la diócesis. Para esa celebración del rito de la institución del ministerio, vamos a escoger una fecha especial, la solemnidad de la Ascensión o el día del catequista, para que haya una gran fiesta también a nivel diocesano. Ese lugar para el rito de la institución va a ser la vicaría, va a ser el decanato, va a ser el arciprestazgo, va a ser la parroquia, va a ser la catedral. El ministro para la institución. El ministro, cuando por alguna razón el catequista no pueda cumplir con su responsabilidad, cesa esa función ministerial. El ministerio confiere al catequista un nivel de reconocimiento en la comunidad. Será tomado en cuenta para asumir tareas de mayor responsabilidad dentro de la pastoral catequética, por ejemplo, de la diócesis. Bien interesante este detalle. Bien, entonces ahorita sí abramos el espacio para que conversemos, demos algunos puntos finales y nos despidamos. Adelante, mano levantada, y el máster principal nos ayuda entonces, o si quedan con alguna duda, no sé, algo. Los quiero escuchar. El monseñor está levantando la mano. Señor Jaime, tiene la palabra. Sí, para agradecer a Padre Francisco y a todos de los que han participado en esta noche, hemos participado. Hay una cosa que es muy importante y que habrá que insistirla, y se trata de la comunión eclesial, ese trabajo de comunión eclesial, y que es fundamental porque nosotros en este momento tenemos muchísima gente hablando de Dios, muchísima gente. ¿Cuántos grupos hay registrados incluso en Colombia hablando de Dios? Incluso aquí en nuestra diócesis ahora hay abundancia de arzobispos, hay abundancia de obispos, hay abundancia de sacerdotes, y a las misas crismales no se hacen solamente en la catedral, sino que en cualquier vereda aparece uno que hace misa crismal, invitados incluso en ocasiones por personas católicas. Y entonces eso ha ido generando una cantidad de dificultades, de tal manera que ese sentido de la comunión eclesial que apareció tan marcado, me parece que habrá que resaltarlo cada vez más, y la unidad también, en ese sentido de la unidad, el poder reconocer nuestra identidad como Iglesia Católica, porque a veces comienzan a armarse rancho aparte porque no me hicieron caso en alguna cosa, y entonces comienza a formar su propio grupo, su propia iglesia, y algunos terminan incluso pues sacando su propia personería jurídica civil, y ahí vamos. Entonces, agradecerles a todos por ese trabajo que siempre han hecho, el que hacen y el que seguirán haciendo, y la disponibilidad para todo esto que se viene, de tal manera que podamos avanzar junto con nuestro plan de pastoral, como muy bien lo han expresado. De verdad, a todos mi agradecimiento, y bueno, juntos podemos caminar, porque así es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Gracias, monseñor. Está Filiberto también. Sonia dice en el chat: somos llamados a ser testigos de la resurrección como los apóstoles. Como lo dijo, no es tarea fácil ser ejemplo y querer oler a Cristo. Es la participación de Sonia. Luz Acosta nos dice que para mí lo más importante es ver cómo el Papa Francisco nos ha enseñado que un catequista es el que aprende, transmite de una forma sencilla pero con mucho compromiso, sin olvidar que trabajamos por una comunidad y es importante que alimentemos este compromiso. Padre,
Muchas gracias por la charla, por la conferencia de esta noche. Y en cuanto a la segunda parte de la conferencia, me surge la siguiente inquietud. Siempre a nuestras parroquias llegan personas de muy buena voluntad, queridísimas, con una espiritualidad invaluable. Y llegan y le dicen al párroco: padre, yo quiero ser catequista, yo lo vengo desempeñando hace mucho tiempo. Pues uno ve el trabajo de la persona y hablando con el párroco dice, pues sí, es una persona que puede desempeñar su cargo, pero mirando uno la parte de su formación, de cursos, de una formación sistemática, que pronto haya pasado por un instituto catequético de una diócesis, de una arquidiócesis, de cualquier parte donde hay muchos institutos catequéticos aquí en Colombia. Dicen, no, yo tengo una experiencia de hace 20 años, 30 años, yo siempre he hecho catequesis con niños de primera comunión, siempre con jóvenes, de pronto haciendo catequesis para presacramentos, en fin. Uno llega y dice, esta persona está muy bien en cuanto a esa parte, muy bien, pero hay cositas o hay aspectos de esa formación que necesitan ser como profundizados y cimentados en esas personas. Ahí yo veo, padre, que se debería comenzar como que el grupo que va a organizar la diócesis cada situación de estas, que vayan detallando qué se puede hacer con ellos, porque son personas valiosísimas. Y no podemos decirles, hola, usted como no tiene una formación catequética sistemática que le acredite un instituto, no puede hacerlo. Entonces, ese sería un aspecto que hay que tener muy en cuenta, sobre todo por la riqueza espiritual que tienen esas personas. A mí me parece que eso es fundamental. Filiberto, he tomado atenta nota porque me parece bien interesante lo que ha dicho, porque la otra cuestión es, ¿todas las personas o todos los catequistas van a recibir el ministerio? Esto es un diálogo que tenemos que hacer también con nuestro párroco. La iglesia nos llamará, ¿sí? Pero a veces no todos podrán recibir un ministerio, ¿sí? A mí me parece importante esos niveles que tenemos que ir también nosotros tratando de implantar, ¿sí? Organizar muy bien nuestras escuelas de formación, porque es importante que cuando nosotros vamos a desempeñar esta tarea, yo tenga a lo menos una idoneidad, que es la queja de tantas comunidades. A veces la persona que está al frente de una acción, de una pastoral catequética, pues tampoco tiene las características para esto. Entonces es una preocupación. Está también Héctor, adelante. Bueno, está el padre Héctor Fabio, sí, disculpe. ¿Quién más está con nosotros? Ah, bueno, el padre Héctor iba a participar. Sí, padre Francisco, ¿me escuchas? Sí. Muy bien. Muy bien, bueno. Agradecerle, padre Francisco, por su exposición. Nos queda para todos los catequistas, sin duda alguna, y para la diócesis, pues un trabajo muy fuerte, pero seguramente también de paciencia, ¿verdad, padre Francisco? Porque pues esto no, a algunos catequistas y padres incluso me han preguntado, padre, ¿cómo está lo del ministerio? ¿Para cuándo es? ¿Cuándo se va a dar? Y pues esto que su merced nos ha dicho, pues implica un poquito de hasta ahora comenzar a empaparnos del tema, a conocerlo, a saber que pues hay muchos criterios que hay que dejar claros para poder dar este ministerio del catequista, porque esa pregunta que acabo de decir su merced ahorita, ya me la hayan hecho. Entonces, si la persona estudia la espada y se gradúa, ya recibe el ministerio y pues creería que eso toca entrar a meditarlo muy bien y a consultarlo muy bien.
agradecerle, Padre, por esa exposición, porque de verdad que yo soy el primero que ignoraba un poco el tema, y ante la pregunta de los padres y de los catequistas, pues quise que su merced nos colaborara con más claridad, exponiéndonos esta temática tan importante para todos. Bueno, quedar con ese compromiso de parte de los catequistas. Sí me habían dicho, y hay varios lugares donde hay catequistas formándose, pero no están activos en su parroquia. Y eso es una gran preocupación, porque no se forma un catequista solamente para saber, sino que debe estar activo en su parroquia. Y esa fue una pregunta que me le hicieron esta semana. Padre, el catequista ya está terminando de estudiar las PAS, pero él no está participando en ninguna parroquia. Entonces, eso debe ir quedando muy claro, y aprovecho la ocasión para decirlo, de que el catequista que está estudiando las PAS debe estar activo en su parroquia, lo debe conocer el párroco, lo debe conocer la comunidad, deben saber muy bien, porque ese catequista se gradúa y luego dice: yo estudié las PAS, pero pues tengo una experiencia muy amplia, pero pues nadie lo conoce, nadie sabe su perfil, sus antecedentes, su vida cristiana, sus valores humanos, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque se está dando ya en nuestra diócesis, catequistas formándose, pero que no son conocidos por sus párrocos, y eso tenemos que seguirlo aclarando de aquí en adelante. Esa era la intervención, Padre. Muchas gracias. No, Padre Héctor Fabio, a usted. Muchas cosas serán realmente también de oración, ¿sí? Porque no simplemente es hacer una formación, tengo un cartón, tengo un título. Muchas cosas estas, y como lo está pidiendo el sínodo, serán de profunda oración en nuestros equipos de catequesis. Porque si nosotros no vamos teniendo como esta impronta, pues vamos a terminar haciendo un oficio de iglesia o una cosa a la que tenemos que responder en un momento dado. No, aquí tiene que haber una caracterización muy concreta de las personas que van a ser llamadas a este ministerio, y no simplemente será usted puede, usted no puede. No, aquí será un profundo camino espiritual acompañado de una muy buena formación, porque podemos terminar en una catedral de una diócesis invitando 3,000 catequistas, a todo mundo haciéndole el rito, imponiéndole un Cristo, un signo, y ya usted, no es una euforia, ni esto va a ser una moda, no, esto va a ser un camino muy serio y que implica por parte de nosotros mucho discernimiento, mucho trabajo sinodal, mucho trabajo de comunión, de irle pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos vaya indicando cuál es el camino que tenemos que seguir. Estas normatividades que se tienen que presentar y unas orientaciones comunes, pues saldrán en algún documento, pero nuestra tarea y nuestro ministerio va mucho más allá. Yo les doy el agradecimiento también y al Padre, a Monseñor y al Padre por esta invitación de esta noche. Sé que fue una cosa un poco larga, pero quería compartirla en su totalidad. Después tendremos la oportunidad de encontrarnos y de coger y de tomar algunos puntos que nos ayuden también en este camino a seguir haciendo un buen discernimiento. En este correo electrónico o en ese código, como se utiliza también hoy, yo podría compartirles este material para que lo puedan tener. Nos encomendamos a la Santísima Virgen y terminamos. Madre, óyeme mi plegaria.
Si Monseñor todavía está con nosotros, le pedimos su bendición. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas Una buena gracias. noche y un buen descanso para todos. Muchas Padre gracias, Padre Francisco, Muchas Francisco. gracias. Dios los bendiga. que paga, Monseñor, Monseñor. muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas Feliz gracias, noche. Dios les bendiga. Muchas gracias. Feliz noche. Con Gracias. todo gusto. Muchas gracias, Dios los guarde Muchas y les dé más gracias. sabiduría, Padre. Muchas Muchísimas gracias. gracias a Feliz noche ustedes. para todos. Orando próximamente la Muchas salud. gracias. Buenas noches. Sí, Señor, Dios lo bendiga y gracias por Gracias, acompañarnos. Padre. Muchas gracias, muy amables. Padre, Muchas gracias, Padre. Ay, voy a salir. Chao, compañeros. Tengan una excelente noche. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Amén. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Desde la parroquia de Santa María, Madre de Dios, les envío un gran abrazo cariñoso y muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros los catequistas. Bueno, Dios chao, los Padre. bendiga. Señora María Magdalena, señora Sara, Dios los bendiga a todos. Voy a proceder a desconectar la sala. Dios los bendiga. Muchas gracias por participar. Gracias, Padre. Muchas gracias.